Se trata sobre Segunda República y la Guerra Civil, ¿no? Bueno, yo, más que hacer una introducción a lo que es el ciclo, voy a hablar un poquito de cómo se ha gestado esto y de lo que nos proponemos un poquito desde el casino, ¿no? Hace poco, pues, cogimos un equipo directivo un poco las riendas del casino con la intención de darle un giro a esto, porque se veía que, bueno, bueno, desde incluso el tema económico hasta las propuestas que iban, pues no despegaba esto, ¿no? Más bien cada vez había menos ingresos y bueno, y en fin, y decidimos coger un equipo directivo para, bueno, retomar un poco esto y que saliera para arriba. Y en todo esto, pues bueno, nos hemos propuesto que el espacio del casino sea un espacio para dar todo tipo de conferencias, todo tipo de charlas, de todo tipo de perfiles, ideologías, y que se tercie siempre que agrade a la mayor parte del público y que, bueno, y que haya un público bueno, que pueda respaldar eso, ¿no? Es decir que, bueno, aquí se ha implicado sobre todo José en el tema de formar, bueno, todo este conjunto de conferencias que es bastante extenso. Vamos a tener hasta diciembre. Y bueno, el cartel bueno, es de alto nivel, ¿no? Hay gente que entiende muchísimo de los temas que se van a proponer, ¿no? Y sobre todo que vienen de forma desinteresada, sin cobrar un duro, y vienen aquí a explicarnos lo que ellos saben de todos estos temas, ¿no? Bueno, yo al casino entré recientemente, hace poquito, bueno, y me he encontrado con un espacio realmente en el que se puede venir tranquilamente, se puede hablar, se pueden exponer cosas, se pueden formar historias como las que estamos montando, que son muy enriquecedoras. Y en definitiva, bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a los socios por estar. Y lo que queremos es que también, pues bueno, que se vayan sumando cada vez más socios al casino, con la intención de que esto, pues que no se pierde. Es que es una institución del 1800 y quedan pocas en Almería ya, realmente, que tengan este calibre, ¿no? Poquitas, que el otro día hicimos cuenta y creo que es 2 o 3 realmente. Y es una pena, pues, que esto se vaya perdiendo. Entonces es un poco reavivar y convertir esto en un centro más de ideas, ¿no? De exponer cosas, de charlas, de debates, y que al final se convierta en algo vivo y no que se convierta en algo residual aquí, y que, bueno, que la gente venga con más frecuencia y que se puedan hacer más cositas. Y no sé si me estoy enrollando mucho, pero... Y bueno, José va a empezar a dar la primera introducción al tema, que es bastante extenso, ¿no? Y nada, pues para decir que José para mí es un figura. Lo que coge por delante lo explota bien, se ha documentado, está metido hasta las topes con el tema que nos ocupa. Y bueno, y gracias al equipo directivo, que no lo he dicho, estamos 5 personas, porque bueno, conforme vamos pudiendo, vamos sacando las cositas. Algunas veces tira uno más, otros tira otro. Y gracias, José, porque realmente el contacto fundamentalmente con todas estas personas pues la ha hecho a él y se lo ha currado a él. Y nada, pues nada más, daros las gracias por venir y empezamos el ciclo, que va a durar hasta diciembre. Buenas noches. Yo tengo que decir que estoy un poco asustado porque yo no soy ningún profesional de esto. La gente que van a venir son auténticos profesionales, historiadores profesionales. Yo no es que no sea profesional, es que no soy un historiador. Yo la historia me he acercado a ella pues como cualquiera de vosotros, por interés y por querer saber un poquito lo que ha ocurrido, pero no porque yo profesionalmente me haya dedicado a esto, ni mucho menos. Es más, llevo relativamente poco tiempo, algunos meses, que me ha dado un poco por esto, porque en las tertulias que hacemos aquí en el casino los sábados o los domingos, pues
nos da por los temas que nos da, y últimamente nos había dado por el tema de la República y de la guerra civil y de lo que había ocurrido, y veía que lo único que tenía eran lagunas. Creo que cuando uno más se va metiendo, más lagunas va teniendo incluso. O sea, que no es una cosa que diga ya está cerrado. De hecho, me parece que se han escrito más de 30 o 40.000 libros sobre la guerra civil. Algunos historiadores dicen que incluso se ha escrito más que sobre la Segunda Guerra Mundial. No solo libros, se han escrito todo tipo de tesis doctorales, trabajos, informes, se han hecho documentales, películas, es inagotable. Y no es que se haya terminado, porque parece ser que están saliendo unos 300 libros anuales sobre la guerra civil y la república. Se ha interesado por ella gente de todas las nacionalidades, y yo creo que es porque se da aquí en una época, se da toda la ideología política que uno se puede imaginar, se da en España en los años desde 1930 hasta el 1929, desde los más moderados a los más extremistas por ambos lados. Claro, muchos historiadores extranjeros, cuando vieron eso, se enamoraron del tema, porque no es fácil ver desde fascistas monárquicos hasta sindicalistas, anarcosindicalistas, pasando por todas las ramas posibles. Estamos en el casino, que se fundó en 1892, es decir, justo cuando estaba la reina viuda, María Cristina de Habsburgo, la mujer de Alfonso XII, y Alfonso XIII todavía no había nacido, nació justo en ese momento y no reinó hasta 1902, que el casino ya seguía funcionando, porque casi pilló un poquito de Alfonso XIII, no lo pilló por 12 años, pero ya con su mujer ya el casino en Vera ya estaba funcionando como institución. De tal forma que ha visto pasar la regencia de Cristina de Habsburgo, el reinado de Alfonso XIII, posteriormente siguió el casino vivo con la República con la dictadura de Primo de Rivera, el final de la dictadura de Primo de Rivera con Berenguer, la República, que es lo que nosotros vamos a tratar, la guerra civil, de la cual también hablaremos un poco, la posguerra y el franquismo, la transición, la monarquía parlamentaria en la que hoy estamos. O sea que el casino lleva algo de historia. Y como muy bien nos ha dicho Antonio, pues lo que queremos hacer hoy con el casino es hacer un laboratorio de ideas o algo así, donde todas las ideas son bienvenidas, y queremos hacerlo como que sea un centro de la libertad, con un requisito imprescindible: el respeto. Todo tiene cabida en este casino. Este es el nuevo casino del siglo XXI. Viene del siglo XIX y en el siglo XXI se presenta como el centro, como el ágora donde podemos discutir de los temas que a cualquiera nos interese. Cualquiera de vosotros estáis invitados para veniros un fin de semana que queráis a hablar aquí con nosotros, a charlar sobre cualquier tema que os interese. Estamos abiertos a todo. Hay dos historiadores que voy a hacer una referencia rápida. Son ya de hace 2500 años uno. Tucídides. Tucídides era un general ateniense que participó en las guerras del Peloponeso, cuando lucharon entre atenienses y espartanos. Y Tucídides formó parte del ejército ateniense, era un alto mando de la marina ateniense, y participó en estas guerras del Peloponeso, guerras intestinas entre griegos,
y finalmente pues, fue condenado al ostracismo porque falló en una de las batallas y lo echaron. Pero cuando terminó la guerra, Tucídides decidió investigar qué era lo que había pasado exactamente en esos años. Esos años son aproximadamente desde el 423 hasta el 398 a.C. Tucídides se dedicó a recorrer absolutamente todos los puestos que donde había habido batallas, había hablado con toda la gente posible que tenía información sobre esto, y después de esto hizo ese maravilloso libro que es La Guerra del Peloponeso. Aquí tenemos el primer libro de historia y por lo tanto tenemos el primer historiador. Grecia nos dio el primero de casi todo. Nos dio los primeros médicos, nos dio los primeros historiadores, nos dio los primeros biólogos, nos dio los primeros geólogos, nos dio los primeros de todo. Antes todo el mundo tenía un pensamiento mitológico y el pensamiento racional, tal como lo entendemos, empieza aquí. Y Tucídides hizo este libro que hoy es el modelo a seguir de cualquier historiador. Cualquier historiador que se precie tiene como padre espiritual y padre de la historia a Tucídides, porque él lo que intentó fue hacer una descripción objetiva de lo que había ocurrido. Años después fue Julio César el que también hizo su historia, pero esta historia ya es un poco distinta. Julio César hizo una historia para gustarse, para dejarlo para la posteridad lo que había sido su imperio y cómo había funcionado. ¿Qué ocurre con nuestra guerra civil? Pues que es muy difícil ser Tucídides, porque es algo que nos llega tan profundo a todos. ¿Quién no tiene primos, hermanos? Es tan complejo que exponer una teoría absolutamente objetiva es prácticamente imposible o muy complicado. Pero también es cierto que en un primer momento, digamos que los historiadores de tinte más franquista hicieron una obra, una historia muy orientada a que el franquismo había sido lo bueno y los otros habían sido los malos. Como reacción también hubo una serie de historiadores que hicieron exactamente lo mismo, pero a la inversa, es decir, llevaban un poco el espíritu de Julio César. Yo creo que ya la inmensa mayoría de los historiadores pretenden ser Tucídides. Retomo la situación por la dictadura de Primo de Rivera y su fase final con Berenguer. Disculpad. Arreglarlo. Claro, tuyo. Es complicado así. Dejar. Cerra. Cortar. Déjalo bien. Bien. Nos vamos a la parte final porque si no sería eterno. Nos vamos a la parte final de la dictadura de Primo de Rivera y concretamente ya la de Berenguer. Berenguer llegó a decir una frase que a mí me ha gustado, la he leído y me ha gustado. España es como una botella de champán. ¡Pah! En el 1930 estaba todo en una ebullición constante. Y era el momento de volver al antiguo régimen, es decir, a que nuevamente Alfonso XIII volviera a tomar la monarquía constitucional, pero el pueblo esperaba seguir con los cambios que ahí venían de Primo de Rivera, que había sido un avance considerable respecto al tradicionalismo y al conservadurismo de Alfonso XIII. Es de la época de Primo de Rivera donde tenemos, por ejemplo, todas las carreteras nacionales que hay hoy en España. Se industrializó
bastante en comparación de cómo veníamos. Es decir, España se modernizó un poco, pero colapsó y entonces ya había que retornar al sistema monárquico. Pero un grupo de intelectuales, entre los que están, todos estos van a ser una constante ahora en la exposición: Alejandro Lerroux, Niceto Alcalá Zamora, Maura, Sánchez Román, Indalecio Prieto, todos estos que son de distintas corrientes, muchos de ellos, la mayoría republicanos, de izquierdas. Indalecio Prieto es del Partido Socialista, pero se presenta como individual, y se reúnen en lo que se conoce como el Pacto de San Sebastián. El Pacto de San Sebastián es el primer momento donde se empieza a hablar de república para no volver al régimen monárquico. Los historiadores, ya tenemos aquí el primer punto de polémica. ¿Cómo era la situación española en esta época? Pues España estaba completamente atrasada, era lugar solamente de terratenientes y jornaleros sin tierra, un país muy atrasado, con un índice de analfabetismo enorme. Otro grupo de historiadores dicen, hombre, España estaba atrasada, pero no era para tanto. De hecho, jornaleros sin tierra y terratenientes en España había, pero estaban muy localizados en Extremadura y en ciertas zonas de Andalucía, no era toda España. Las Castillas y la zona de Valencia eran pequeños propietarios. Dicen también que el 45% efectivamente era población agraria, pero había un 40% que era ya población industrial. Teníamos 2 ciudades que pasaban de 1 millón de habitantes. Había muchas ciudades que tenían ya unos cuantos cientos de miles de habitantes también. Es decir, que estaba atrasada, pero no estábamos en el culo de Europa. Estábamos en una posición intermedia que estaba despegando, pero que todavía no había despegado, pero que no estábamos tampoco hundidas. Bueno, pues en el Pacto de San Sebastián llegan a 2 acuerdos, 2 puntos concretos. Uno va a ser una huelga general y otra una insurrección militar, con vista a poder instaurar un nuevo régimen que fuera el régimen republicano, para olvidarnos ya por fin de la monarquía de Alfonso. Esto está previsto para el día 12 de diciembre de 1930. Se ve que hubo un desajuste y la insurrección se produjo 3 días antes. Esta insurrección se va a producir en Jaca, es en la guarnición de Jaca, donde 2 capitanes, el capitán Galán y el capitán García, se levantan, como se suponía que iba a hacer buena parte de España, pero solamente se sublevaron ellos 2. Y la huelga general, se ve que hubo un desajuste o algo así, y pensaban que tenía que ser 3 días después, con lo cual, cuando llegó la manifestación, prácticamente tampoco llegó a nada. Hubo algunas ciudades donde se manifestaron, pero poca cosa. Como estos 2 capitanes se habían alzado, pues el gobierno rápidamente los cazó y en 2 días, es decir, el día 14 de diciembre, 2 días después, fueron fusilados. En principio, la monarquía estaba tranquila, no había ningún problema, pero resulta que es que en estos 2 muertos habían nacido 2 héroes para la República. Sigue la situación y el gobierno decide convocar elecciones. Las elecciones las van a convocar para el 12 de abril de 1931. Un mes después serían las provinciales, porque estas eran elecciones municipales, es decir, eran para concejales y alcaldes de todos los municipios de España.
un mes después iba a ser las elecciones para las provinciales y en junio serían las generales. Algunos dicen que debía haber sido al revés. Primero las generales para sondear, porque unas municipales no se sabría nunca muy bien. Pero bueno, se hicieron las elecciones municipales y los resultados, pues, otra fuente de polémica. Unos hacen la lectura de que realmente concejales monárquicos en España fueron unos 20.000, mientras que concejales republicanos fueron unos 5.000, es decir, casi triplicó. También es cierto que donde ganó la República fue en prácticamente la totalidad de las capitales de provincia y en los grandes pueblos. Con lo cual se decía que el número de gente era mucho más republicanos que lo que reflejaban el número de concejales. El caso es que tras esas elecciones prácticamente la gente salió a la calle hablando de república, con banderas, y Alfonso XII se vio en una situación un tanto complicada. Siempre se ha dicho que en este momento Alfonso XIII se fue de España porque no se organizara una guerra, para evitar una guerra. Yo creo que más bien lo que ocurrió fue que Alfonso XIII contactó con todos los militares, contactó para para tomar el pulso de la situación y, por ejemplo, el capitán general de la Guardia Civil, que era José Sanjurjo, cuando habló con él, le dijo Sanjurjo: no puedo garantizar cómo va a ser el comportamiento de mis hombres ante las manifestaciones que está habiendo en el pueblo, en las ciudades. Alfonso XIII vio que efectivamente el pueblo estaba un poco por la intención de la República, que los militares no lo iban a ayudar a reprimir al pueblo, y 2 días después, el día 14, si las elecciones fueron el 12, el día 14, la gente ya hacía apuestas si Alfonso iba a salir por Portugal o iba a salir por Cartagena. Finalmente salió por Cartagena, fue dirección a París y aquí se quedó una especie de gobierno provisional. José Pla, un conservador catalán que era jovencito, un intelectual que había pasado por allí, por Madrid en estos días, escribe un librito en el que cuenta, él era amigo de Azaña, era amigo de toda esta gente porque era escritor también. En fin, el grupo de intelectuales de Barcelona y Madrid pues, estaban en contacto, se conocían, eran amigos. Y cuenta en este librito que estaban Miguel Maura, que ya había pertenecido en los gobiernos anteriores, y Azaña, que era relativamente nuevo en este momento, se encontraban en casa de Miguel Maura. Y Miguel Maura, el 14, 2 días después, cuando Alfonso se había ido, 2 días después de las elecciones, le dice allí en su casa a Maura: Manuel, vamos al Palacio de la Gobernación. Dice Maura: pero ¿cómo vamos a ir, hombre? Nos van a matar. Como está ahora mismo el país, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a ir? Prepárate, que nos vamos al Palacio de la Gobernación. Se suben en el coche, van hacia el Palacio de la Gobernación. A Maura le caían las gotas de sudor de ver lo que había allí por las calles, pensando que podía pasar cualquier cosa. Y Miguel Maura llegan a la Plaza del Sol, que era donde estaba este palacio, el Ministerio de Gobernación, y se bajan los dos, van al Palacio de la Gobernación y allí había 2 guardias civiles. Van a entrar, se ponen allí y dice Miguel Maura cuando los paran algo parecido a:
está aquí el ministro, está el nuevo gobierno provisional de la República. Los dos guardias civiles en ese momento se apartaron, se cuadraron, y Maura y Azaña pasaron al despacho del ministro. Maura cogió el teléfono y llamó a la totalidad de los gobernadores civiles de España, diciendo que el régimen había cambiado y que estábamos en una república. De tal forma que España, como dijo el comandante Aznar, se acostó monárquica y se levantó republicana. Como no, los catalanes, de la mano de Francesc Macià, el mismo día 14 de abril de 1931, nombran y proclaman el Estado catalán en Madrid, diciendo, madre mía, pero como ya tenemos a los catalanes allí con el lío, vamos a mandar a unos emisarios, y los mandan rápidamente a Cataluña para decirle a Francesc Macià que se espere, que todavía no ha habido ni unas elecciones constituyentes, que se espere un poquito, que no vaya con tanta prisa, y que cuando tengamos las elecciones constituyentes ya tendremos tiempo de desarrollar el Estatuto de Autonomía para Cataluña. Efectivamente, Macià así lo hace y la cosa queda tranquila. Los problemas empezaron muy pronto. Menos de un mes después, es decir, en mayo, concretamente el 11 de mayo, se producen las primeras quemas de conventos y de iglesias. He leído varias cosas, algunos dicen que hasta 100 se llegaron a quemar por toda España. En Madrid se quemaron unas cuantas, que fue cuando Azaña vino a decir aquello de la vida de un republicano vale más que todos los conventos de Madrid. Aquí empieza un poquito la polarización, porque España, para bien o para mal, era lo que era una España católica. En esta época el índice de católicos era muy elevado y católicos practicantes casi todos. Era una sociedad muy tradicional y esta era la sociedad que teníamos en España, no había otra. Las elecciones para las constituyentes van a ser un poquito después, van a ser el 28 de julio, y aquí ya hay unas elecciones constituyentes para formar la Constitución, que todavía no está hecha, y digamos que ya se establece como presidente de la República a don Niceto Alcalá Zamora, que era presidente del gobierno provisional. Este hombre era un hombre católico de tinte conservador, liberal, no tradicional, y se pone como jefe de gobierno Manuel Azaña. Es un pacto que hacen entre los republicanos de izquierda, donde hay varios partidos, y el Partido Socialista Obrero Español. Forman un pacto y se dan 4 meses para establecer el texto constitucional, de tal forma que si estamos en julio, para diciembre tiene que salir el texto constitucional. Sale por fin el texto constitucional y viene con polémica. Desde el primer momento ya el texto constitucional es polémico en varios aspectos. En educación, por ejemplo, educación-iglesia, pues el texto constitucional venía a decir que el control absoluto de la educación tenía que tenerlo la República. Es un Estado aconfesional, y cuando esto se desarrolla después con la legislación, se expulsa a la Compañía de Jesús. Se expulsa porque se ve que la Compañía de Jesús debe tener algo así como un voto de fidelidad al Papa, y por lo tanto tenían un jefe, digamos, externo a la República, con lo cual deciden expulsarlas. Todo esto en esta sociedad española
pues ayuda a la polarización. Los que se sentían católicos pues estaban empezando a tomar posiciones ya desde el primer momento contrarias, aunque en un primer momento la República fue bien recibida por todos, por el clero, por los militares, por la pequeña burguesía, por los grupos obreros, pero un mes después ya empieza un poquito la polarización. Con los militares hay problemas, hay muchos problemas, porque España tenía un nivel altísimo de oficiales en el ejército. Eso suponía un gasto tremendo y además hacía un ejército arcaico. Azaña desarrolla algunas leyes a partir de la Constitución en la que se pueden dar de baja, se pueden jubilar cobrando el 100% y se reduce prácticamente en un 50%, pero los sueldos hay que pagarlos. Eso supone un gasto extraordinario para la República, igual que supuso un gasto extraordinario el intentar hacer colegios nacionales, que se hicieron mucho y se gastaron muchísimo dinero, pero del todo insuficientes para el nivel de atraso que tenía España en el sistema educativo para que la educación fuera gratuita y llevada por la República. Respecto a las autonomías, pues ya hemos dicho que se preparan los estatutos de autonomía por primera vez, fundamentalmente para Cataluña y un poco también para que después el País Vasco, y se irán uniendo el resto de las comunidades también. La reforma agraria fue uno de los puntos más complicados. Había que hacer una reforma agraria y en esta reforma agraria, que la tenían que hacer entre los socialistas y los republicanos de izquierda, cada uno tenía una forma de entenderlo. Mientras que los socialistas querían una reforma agraria rápida, los republicanos querían que fuera más lenta. Cuando se desarrolla la ley de la reforma agraria es, por lo visto, tan compleja que es muy, muy difícil de interpretarla. Se habla de que hay hasta 13 tipos de tierras expropiables. ¿Cuáles eran los modelos? Era todo un lío. De hecho, se tardó muchísimo tiempo en desarrollarla. Hasta el año 1932 no se firma. Malefakis llega a decir que la reforma agraria fue más un intento que una realidad. Era muy complejo llevar a cabo toda aquella idea. Bueno, pues con esta Constitución, digamos que es una Constitución de combate, no es una Constitución de consenso. La habían hecho republicanos de izquierda y socialistas, habían llevado un poco su orientación, habían dejado un poco al margen toda la parte de la Iglesia, la parte de... Total, que esta Constitución desde el primer momento... De hecho, por ejemplo, lo que ocurrió aquí en España en el 78, se nombran unas Cortes Constituyentes, igual que se hizo aquí, pero cuando se tuvo el texto constitucional, el día, me parece, fue 6 de diciembre del 78, tuvimos un referéndum. La votamos, salió que sí, se disolvieron las Cortes Constituyentes y hubo nuevas elecciones. Eso en este momento no ocurrió. Se hizo las constituyentes, se puso el texto constitucional y socialistas y republicanos, que eran los que tenían la mayoría, se pusieron a gobernar en lo que se llama el bienio social azañista. Problemas desde el principio. Ya si el texto constitucional salió el 10 de diciembre de 1931, el día 31 de diciembre, es decir, 10, 15 días, 20 después, ya tenemos los primeros problemas. Estos problemas serán en Castilblanco, en un pueblecito de Badajoz. Allí se producen unas manifestaciones
los jornaleros pidiendo mejoras. Hay 4 guardias civiles allí controlando. Se lía el follón. Versiones hay de todo tipo, que un guardia civil le dio a la niña de uno de los jornaleros, otros que el jornalero provocó. Total, que se lió y mataron a los 4 guardias civiles. Además, con saña. Se ve que el pueblo estaba muy harto y se ensañaron con ella. 5 días, 6 después, en Arnedo vuelve a ocurrir otro acontecimiento importante, en La Rioja. Es un pueblecito donde hay una fábrica de zapatos y los propietarios deciden echar a algunos trabajadores. Estos trabajadores se niegan, llaman a sus compañeros, todos sus compañeros se unen, se juntan con las familias, se lía en Arnedo un guirigay bueno, pasan 2-3 días y se lía también. Allí había un grupo de guardias civiles y en este caso fue al revés. Los guardias civiles, cuando vieron a aquellas personas que estaban allí, viendo la situación, dispararon a bocajarro contra estas personas, matando a 6 hombres, 4 mujeres y varios heridos. Ese fue el comienzo de la República. Prácticamente, sin llegar a ser tan graves los hechos, fue ocurriendo situaciones de máxima tensión por todo el país. Un poquito después, en el año 32, en agosto, se produce un levantamiento militar a cargo de José Sanjurjo, el guardia civil que había dicho a Alfonso XIII que él no iba a apoyar para que se quedara. Este ha visto cómo está el panorama y decide levantarse. Es de los que se ha acogido a los que se jubilaron. Esperaba que se unieran muchos más, pero finalmente se unen 2 generales más y prácticamente nadie más. Eso fue en Sevilla y fue reducido Sanjurjo sin ningún problema. Es decir, que los militares en este momento no estaban por ninguna idea de cambio ni nada, estaban con la República acababa de empezar y, salvo estos que se levantaron y que fueron reducidos rápidamente en Sevilla, no hubo seguimiento en el alzamiento de Sanjurjo en ningún sitio. Un poquito después se vuelve a liar y hay varios alzamientos, sobre todo de la CNT, que después un poquito más adelante hablaremos de la CNT. Se levantan en Casasviejas. Los sucesos de Casasviejas son unos sucesos, ya fueron un poquito más gordos, se dieron ahí en Cádiz, y esto fue en enero de 1933. En Casasviejas lo que ocurrió es que un grupo de jornaleros, de trabajadores sin tierra, se ocuparon algunas tierras, envalentonados se fueron al cuartel de la Guardia Civil, rodearon el cuartel de la Guardia Civil, se produjeron allí unos tiroteos y murieron 2 guardias civiles. Los guardias civiles que estaban en su cuartel llaman a Madrid, dicen lo que está ocurriendo y Madrid, desde la República, mandan a un grupo de guardias de asalto. La guardia de asalto es una nueva policía específica de la República, porque la Guardia Civil venía de tiempo atrás, estaban utilizando métodos antiguos, en las manifestaciones se liaban con la violencia, en vez de no estaban preparados para reducir a la manifestación si no era con violencia. Total, que la República puso un grupo de guardias de asalto, que los mandaron a Casasviejas a ver qué estaba pasando allí, a que pusieran paz y orden en Casasviejas. Cuando llegaron allí, se acercaron a coger a algunos de los cabecillas de Casasviejas y un grupo se escondió en una casa donde se atrincheraron y allí quedaron escondidos. La guardia de asalto, que empieza a pegarles tiros, los otros que empiezan a devolver tiros, se lía un tiroteo y muere uno de la guardia de asalto.
El resto de los compañeros ahí ya se liaron a pegar tiros y le metieron fuego. Cuando estaba ardiendo las casas, por lo visto, una mujer con su hijo estaba saliendo, le pegaron un tiro a la mujer y al hijo, y los que había dentro terminaron calcinados. Cuando mataron a todos estos, los guardias de asalto se fueron en busca de otros cabecillas eran de la CNT. Fueron por otros cabecillas de los que habían hecho todas las movilizaciones, los cogieron y violentamente los llevaron a la casa donde lo habían metido fuego, que estaba todavía allí el cadáver de la Guardia Civil, y enseñándoselo les tiraron a bocajarro también y los mataron. Esto ya era una situación en la que este gobierno social hazañista empezaba a tener graves problemas. Y prácticamente unos meses después, viendo que ya la situación es casi imposible llevarla, están peleados los republicanos de izquierdas con los socialistas, eso ya no funciona. Manuel Azaña, que era el presidente del Consejo de Ministros, dimite y hay que proponer un nuevo presidente, que lo hacía el presidente de la República, que era distinto del presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros había dimitido, había que buscar un nuevo presidente. Se lo propone a Alejandro Lerroux. Alejandro Lerroux intenta formar gobierno, porque las elecciones eran cada 4 años, no era necesario hacer elecciones en este momento. Pero Alejandro Lerroux quiere hacer un gobierno sin que estén los socialistas. Alejandro Lerroux pertenecía al Partido Radical, era centrista, partido de centro, y intenta formar gobiernos, pero sin el PSOE. No sale, y entonces el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, no le queda más remedio que convocar nuevas elecciones. Tengo la boca seca, ¿eh? Se convocan estas nuevas elecciones para el 19 de noviembre, 2 después, del 1923. En estas elecciones, a las derechas, en la primera parte les había pillado un poco por sorpresa. Habían quedado ahí descolocadas y entonces habían ganado, sí, ampliamente, fundamentalmente, como hemos dicho, el PSOE y los distintos partidos republicanos que había, de 3, 4. Aquí la derecha, debido a una ley que se había aprobado en el bienio anterior, en el bienio social hazañista, favorecía mucho los partidos que se presentaban en coalición, tanto que en caso de igualdad se le daban hasta 40 diputados más al que se iba en coalición. Y una coalición es lo que hizo la derecha, mientras que los otros se estaban peleando por todos los sucesos que habían ocurrido a lo largo del primer bienio. La derecha le ha dado tiempo a organizarse y se ordenan en torno en el partido más potente, que es la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, liderada por José María Gil Robles. Y estos estaban compuestos de al menos 17 partidos. En algún momento de la República, de ese bienio, incluso entraron 2 más, 19 partidos. El abanico de los partidos era, pues, desde partidos de extrema derecha que lindaban con los monárquicos, hasta partidos muy liberales, conservadores, pero liberales, que rozaban al partido de Lerroux de centro. El Partido Radical de Lerroux saca 102 diputados, la CEDA saca 115, estos son, ya lo sabemos, Gil Robles y Lerroux son los 2 hombres fuertes. El PSOE cae considerablemente y saca solamente 59, pero para que os hagáis una idea, entre estos 3 grandes partidos suman 257 diputados. Las Cortes de aquella época no eran de 350 como hoy, eran de 400
73, de tal forma que todavía hay que meter en las Cortes 200 diputados más. 200 diputados que son de 25 partidos. Dos de los partidos que entran en ese momento con un solo diputado son Falange y el Partido Comunista de España. Como vemos, en 1923 son residuales, pequeños, aunque estos dos partidos, el crecimiento que van a tener va a ser exponencial en pocos meses, y cuando lleguemos al 36 serán partidos que ya no serán estos pequeños partiditos que tenemos ahora mismo en el 33 con un diputado cada uno. La izquierda, de alguna forma, pensando que la República era suya, no aceptaba mucho el hecho de que la derecha y el centro, la coalición del centro de Lerroux y la derecha de Gil Robles, hubiera ganado las elecciones, y de alguna forma presionan al presidente, a don Niceto Alcalá Zamora, para que anule los resultados de estas elecciones. Se lo intentan hacer 2 o 3 veces y Niceto Alcalá Zamora ve que no tiene por qué hacerlo, no ve ninguna razón, y decide seguir. Pero decide seguir proponiendo, porque el presidente de la República era el que proponía al presidente del gobierno, al jefe del gobierno, como se le llamaba, y propone como jefe de gobierno a Lerroux, Alejandro Lerroux, aunque Lerroux había sido el segundo partido más votado, porque el primer partido más votado había sido la CEDA, y por lo tanto, digamos que por lo menos la primera oportunidad se le da al partido más votado, que hubiera sido José María Gil Robles. Pero como José María Gil Robles no lo quería la izquierda de ninguna de las maneras, de alguna forma, por presiones de la izquierda, Niceto Alcalá Zamora, viendo que se puede liar todavía más gorda, decide proponer a Alejandro Lerroux. Lerroux forma gobierno, pero forma gobierno con el apoyo de la CEDA, pero sin que la CEDA forme parte del gobierno. Quiero decir, el gobierno es de Lerroux y todos los ministros son del Partido Radical, y el apoyo se lo da la CEDA, pero le da la CEDA desde el poder legislativo, no está en el gobierno. Bueno, pues efectivamente empieza a funcionar este segundo bienio, el bienio radical cedista. Y efectivamente, como todos los gobiernos cuando llegan, pues hacen sus modificaciones. Hacen ciertas modificaciones, por ejemplo en educación, permiten de alguna forma que vuelvan a escolarizar, que haya colegios católicos, cambia un poco las relaciones entre Iglesia y Estado, le pone freno al proyecto de autonomía del PNV, que venía pegando también, y lo frenan. Y ahí va funcionando el gobierno, pero muy poco tiempo después la izquierda, concretamente el PSOE, empieza a preparar un movimiento huelguístico insurreccional. Esto va a ser lo que... Para empezar, empiezan a tocar por distintos sitios del país, a cambiar todo para hacer ese movimiento revolucionario que será la revolución de octubre del 34 en Asturias. La preparación la hacen, lo primero que hacen es eliminar a Julián Besteiro. Julián Besteiro era un hombre socialista del Partido Socialista Español, que había entrado hacía no mucho tiempo en el PSOE, que Pablo Iglesias, el original, había quedado completamente fascinado con él. Un hombre que era profesor de filosofía, que había viajado al extranjero, que había escrito libros, que era marxista y conocedor del marxismo, que no era muy común. Y lo hizo Pablo Iglesias
lo puso como presidente de la UGT. En este verano del 24, en la preparación del golpe, como Julián Besteiro era muy moderado, Largo Caballero, que se estaba empezando a radicalizar, Largo Caballero también del PSOE, todos estos son del PSOE, Largo Caballero también del PSOE, radicalizándose, se había radicalizado desde que habían perdido las elecciones, cada vez se estaba poniéndose en una posición, se estaban bolchevizando. Y como estaban intentando organizar esta revolución de octubre, pues a Julián Besteiro lo quitó de la Secretaría General de la UGT para poder operar con más facilidad. Hay un barco que se llama el barco Turquesa, está cargado de armamento, parece ser que iba dirigido hacia Portugal, pero Indalecio Prieto, también del PSOE, se hace eco del barco y parece ser que lo compra y lo lleva hacia Asturias para desembarcar allí las armas, preparando lo que pensaban que iba a ser esa manifestación revolucionaria. Los obreros de Asturias, perdón, los mineros de Asturias, roban armas también en las fábricas de armamento que había en el norte, y si algo tienen los mineros es dinamita. También estaban cargados de dinamita. A todo esto, José María Gil Robles de la Ceda, ya cansado, dice: retiramos el apoyo a Lerroux. Si quiere seguir, tiene que contar con nosotros y nosotros tenemos que formar parte activa del gobierno. Como no le quedó más remedio, Lerroux tiene que meter a 3 ministros de la Ceda, pero 3 ministros de los que estaba uno de ellos era Luis Lucia, que era un demócrata liberal conservador, pero en fin, cogieron a los más moderados sabiendo cómo iban. En ese momento fue la ocasión para que el PSOE pusiera en marcha toda la revolución que habían estado planeando. En el resto de España se levantan en distintos sitios, pero prácticamente no la sigue nadie. Y no la sigue nadie porque la CNT no la apoyó. Prácticamente en ningún sitio. La CNT era un sindicato que tenía, he leído, unos dicen que 1 millón de afiliados, otros 1,5 millones, otros dicen que hasta 2. En cualquier caso, en un país de 21 millones, 1 millón de afiliados en la CNT hace temblar a cualquiera. Cuando se pongan en marcha... Bueno, pues la CNT no apoyó esta insurrección prácticamente en ningún sitio, pero sí la apoyaron en la cuenca minera de Asturias. Cuenca minera que va prácticamente desde Oviedo hasta León, toda esa parte es de la minería, y ahí se unieron. Y muchas imágenes que veremos ponían en los coches UHP, Unión de Hermanos Proletarios, o Unidos Hijos del Proletariado. Se unieron todos en una idea revolucionaria y de alguna forma incluso soñaron en algún momento con acariciar la utopía de la sociedad sin clases. Hubo pueblos en los que, bueno, por supuesto el control, la República lo había perdido. El control estaba en manos de los comités revolucionarios que, al estar la CNT detrás de ellos, la mentalidad era colectivista. De hecho, en algunos pueblos hasta se llegó a anular el dinero. Se movían con causa en estos pocos días. Aquello había ido el gobierno, había ido las fuerzas de la República y no había forma de reducir aquello. De tal forma que la República echó mano del cuerpo de élite. El cuerpo de élite estaba en Marruecos y vino un ejército de regulares para sofocar aquella rebelión. Llegaron el día 10. El mismo día 10 los grandes líderes huyeron todos. Indalecio Prieto se escapó a Francia,
Largo Caballero se fue a su casa, Azaña desapareció y se quedaron allí los comités revolucionarios solos y decidieron que ellos seguían adelante. Y siguieron allí, y cuando ya estaban prácticamente reducidos por los regulares de Marruecos, ellos siguieron todavía llevándose por delante, pues por ejemplo, la catedral de Oviedo. Era un bombazo allí en la cúpula principal y allí quedó. ¿Qué ocurrió con todo esto? Los datos que tenemos. He utilizado los datos de Malefakis. Malefakis dice que hay en total 2.000 muertos en estas 2 semanas, pues no duró más de 2 semanas, 2.000 muertos, de los cuales 250 fueron de las Fuerzas Armadas, mataron a 33 sacerdotes, 1.500 milicianos fueron a prisión y 200 fueron fusilados. Los números que se dan, otros dicen que eran 3.000 los que fueron, perdón, 30.000 los que fueron reprimidos y llevados a las cárceles. Otros dicen que no eran 30.000, que fueron 15.000, aunque la población reclusa sí que era de 30.000, pero 15.000 de ellos eran de prisioneros de otro tipo, comunes. Bueno, pues este segundo bienio tuvo otro escándalo, que fue el conocido como el extraperlo. El caso del extraperlo, lo voy a contar rápidamente, nos tenemos que remontar al verano antes de que empezara la revolución, es decir, estamos en el 34, en octubre fue la revolución, pero en el 34, en verano del 34, antes de que empezara la revolución, aparece por España un señor que se llama Daniel Strauss. Daniel Strauss quería montar una máquina de juego de azar. El juego de azar en España estaba prohibido desde el tiempo de Primo de Rivera, porque se ve que el juego era en España, le gustaba. De hecho, este casino, una de las cosas que se ha hecho, no este casino, todos los casinos de todos los pueblos de España, al ser casinos privados, lo que hacían era jugar, porque es que en España gustaba mucho el juego. Y Primo de Rivera prohibió el juego. La gente lo sigue haciendo de forma privada, pero oficialmente estaba prohibido. Y Daniel Strauss se presentaba con un ingenio de una máquina de azar, que era una máquina que era una ruleta, prácticamente igual que la ruleta, tenía los mismos colores, pero él venía con el rollo de que no era una máquina de azar, sino que era una máquina de ingenio. Porque dependiendo de por dónde saliera la bolita, si tú te daba tiempo a saber por dónde caía, podías hacer un número rápido y saber dónde caía la bolita. Este señor, que era un judío holandés, Daniel Strauss, unos dicen que vino con su mujer, que se llamaba no sé qué Perla, otros dicen que era con su socio, no sé qué Perlo. Total, que de Strauss y de Perlo salió el caso del extraperlo. En principio, el hombre pues llega y contacta con el hijo de Alejandro Lerroux, Aurelio Lerroux, y quiere introducirse en España con la maquinita para ganar su dinero. El hijastro de Aurelio Lerroux, porque era hijo de su hermano que había muerto y lo había criado él, prácticamente era su hijo, pero realmente era hijastro. Le dice: no te preocupes, Strauss, que esto lo vamos a arreglar y vamos a ver cómo lo solucionamos, que vamos a buscar los papeles para que efectivamente, como no es una máquina de azar, a ver si conseguimos que entre por... Total, que le dicen: sí, mira, que lo vas a poder hacer y lo vas a montar en San Sebastián. La maquinita que iban a montar en San Sebastián, Strauss se gasta un dinero porque la van a montar en un palacete que estaba un poco derruido en San Sebastián, le limpia la cara, se gasta su dinero, le pone su iluminación, lo prepara todo, y van, pues en el verano del 34, lo montan, y a las 3 horas de haberlo abierto llega la guardia de asalto diciendo que no se puede funcionar. Strauss dice: esto que yo la pasta me he gastado, ha hablado nuevamente con Lerroux, y dice: no te preocupes, que lo vamos a intentar montar otra vez también, ahora en Palma de Mallorca. Lo hacen exactamente lo mismo, se gasta una pasta en ordenar un hotel que estaba allí un poco más dejado
de la mano de Dios, lo ordena bien, lo ponen bien. Strauss va ganando dinero, monta sus cenas para darse a conocer, sus cosas, y montan el casino. Este, en vez de durar una tarde, duró 8 o 10 días, pero a los 8 o 10 días también lo quitaron. Se va Strauss de España y se queda por Holanda y decide escribirle una carta al presidente del gobierno, Alejandro Lerroux. Le escribe una carta ahí como buenamente puedo, diciendo que por todos los gastos que ha hecho, con todas las promesas que le habían dicho, que todo lo que le habían dicho, que al final le habían dado, que se le indemnizara con 500.000 pesetas. Alejandro Lerroux no le hizo ni caso. Pero al año siguiente, en 1935, ya había pasado la Revolución de Asturias, en 1935, Indalecio Prieto, que estaba por Francia, se hace eco del caso de Strauss. Se hace con la carta, habla con él y le dice, llama a Manuel Azaña para decir, mira lo que tenemos aquí, esto podemos sacar nosotros partido de todo esto. Deciden escribir una carta ahora ya bien escrita, porque la obra que le había escrito Strauss a Lerroux era una cosa, él había escrito sin conocer bien el castellano, no estaba bien hecha, pero ahora ya sí estaba bien hecha la carta y tenía su intencionalidad política. Se la mandan a el presidente, pero ahora de la República, a Niceto Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora la ve. En condiciones normales, lo que tenía que haber hecho tal vez hubiera sido pasarlo a la Fiscalía y que la Fiscalía General de la República la investigara, pero no, se lo pasa al Parlamento. El Parlamento, ¿esto qué es? Corrupción, esta corrupción, ¿qué ha pasado aquí? El Parlamento decide formar una comisión de investigación y ahí sí deciden mandarlo a la Fiscalía General de la República. Pero claro, en el momento que ya está en el Parlamento, la bomba ha saltado ya a la opinión pública. Todo el mundo en el 35, todos los periódicos hablando de la corrupción de Lerroux, y a Lerroux, que era el partido centrista muy potente, Lerroux no le queda más remedio que dimitir. Al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, se le queda un papel complicado, porque las elecciones no deben ser, han sido para 4 años, fueron en el 33, deben durar hasta el 37. Estamos a final del 35. Propone a José María Gil Robles, jefe de la CERA, como presidente. Las presiones por parte de la izquierda fueron tremendas. Si lo ponía, de alguna forma, la izquierda decían que entrarían con una agresividad y una violencia en el país considerable. Si no proponía a José María Gil Robles, que era el partido más votado, que no lo había puesto antes, y que llegado este momento Lerroux había caído, no le quedaba más remedio que convocar nuevas elecciones. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió nuevas elecciones, y aquí ya nos vamos prácticamente a febrero del 36, el 16 de febrero. Sobre estas elecciones se ha escrito mucho. Hay de material, madre mía. Hace unos meses salió un libro escrito por 2 historiadores que se llama Fraude y violencia en las elecciones de 1936. Estos 2 historiadores han estado investigando durante 5 años y se han ido a estudiar todas las actas electorales de todas las provincias donde ellos consideraban que había habido problemas, y se van allí, la sacan, la estudian en plan ratones de biblioteca, mirando todo, y parece ser que hubo de alguna forma pucherazo, según estos autores. Por contaros solamente casos extremos, los casos de Cuenca y Granada. Si las elecciones fueron el 16 de febrero, aunque había también después una segunda vuelta, pero en Cuenca y en Granada en mayo todavía no se habían resuelto, porque se habían impugnado esas elecciones.
En Cuenca, por ejemplo, había ganado en el 33, había ganado la CEDA. En febrero del 36 también había ganado la CEDA. Pero los movimientos que hubo allí en Cuenca fueron terribles. Las juventudes socialistas, las juventudes anarquistas, las juventudes comunistas salían, no dejaban hacer campaña a las derechas. Total, que finalmente ganaron Cuenca, ganó el Frente Popular en mayo, meses después. En cualquier caso, los resultados de los dos frentes que se enfrentaron fue el Frente Popular, según parece unos 4.600.000 votos, y el Frente Nacional, porque ahora la CEDA también había ido con otros partidos ya, como otra coalición mayor, 4.500.000. En cualquier caso, por lo que hemos dicho de la ley electoral, se le dio una mayoría mucho más abultada de lo que realmente era a nivel de votos, pero bueno, esa era la ley que se había puesto y ya está. De tal forma que se forma un gobierno del Frente Popular, pero este Frente Popular es de la siguiente forma. Están los partidos republicanos. Fundamentalmente está el partido de la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, el Partido Nacional Republicano de Felipe Sánchez Román y la Unión Republicana de Martínez Barrios. Son burgueses de izquierda, pero una burguesía progresista, socialdemócratas. A la izquierda de estos están un grupo de revolucionarios, que es el PSOE, y el PSOE dice que para apoyar al grupo de republicanos tiene que ir con ellos el Partido Comunista, que ya había subido de 1 a 17 diputados. La fuerza del Partido Comunista no estaba en los 17 diputados, sino en la fuerza que empezó a adquirir en ese momento. También exigen que intervengan en este Frente Popular el Partido Obrero de Unificación Marxista, que era un partido que se había fundado en el año 35 debido a la unión de dos pequeños partidos, uno que era el Bloque Obrero y Campesino de Maurín y el Partido Izquierda Comunista de Andrés Nin, dos personas que eran leninistas, un partido comunista de la línea trotskista, aunque ellos en un principio decían que no eran trotskistas. Simpatizaban con Trotsky, pero decían que Trotsky había sido uno de los grandes héroes de la revolución, por supuesto siempre después de Lenin, pero que era uno de los grandes. El Partido Comunista, su línea era la de Stalin, con lo cual entre los comunistas empieza ya una polémica fuerte entre ellos. Además, siempre hay otro partido que es el Partido Sindicalista. De tal forma que la alianza entre estos grupos, una alianza entre un grupo que defiende un gobierno socialdemócrata con un grupo de revolucionarios, la alianza parece que va a ser un proyecto inviable, como realmente lo fue. El PSOE, hay que decir que tenía dos líneas. Por una parte estaba la línea semimoderada de Indalecio Prieto, a su derecha, Julián Besteiro, que conocía perfectamente lo que había ocurrido en la Unión Soviética y en Rusia, y decía que España no era Rusia y que por lo tanto en España no se debía llevar a hacer lo mismo que se estaba haciendo en la Unión Soviética. Pero un poquito más a la izquierda sí estaban unos radicales más consistentes, como era Largo Caballero, que se había bolchevizado a raíz de los acontecimientos de la Revolución del 34 de Asturias, y Araquistain, otro socialista que era el verdadero teórico del socialismo. Bien, se forma el gobierno entre estos, pero el gobierno vuelve a ocurrir lo mismo. El gobierno lo monta solamente los republicanos de izquierda. Todos estos otros partidos, PSOE, POUM,
Partido Sindicalista y Partido Comunista, apoyan el gobierno, pero desde el legislativo, no están en el ejecutivo, no forman parte porque ya el líder socialista Largo Caballero, había dicho en el 24 que nunca más volverían a ir en una alianza con los republicanos como habían hecho en el primer bienio. Ahora han decidido que no van a ir, que lo van a apoyar, pero en ningún caso van a formar parte del gobierno. Por lo tanto, todos los ministros son republicanos burgueses apoyados por el grupo de revolucionarios, con el PSOE intermedio entre un grupo más radical revolucionario y un grupo más moderado. Las primeras decisiones que toman es la amnistía general para todos los revolucionarios que fueron encarcelados en el 1924. Entran a las cárceles, sale muchísima gente, entre los cuales salen muchos de los que eran revolucionarios, que habían participado en la revolución, y otros muchos que eran presos comunes. Todos salieron. Se obliga a contratar a todos los trabajadores despedidos por las políticas llevadas a cabo en los meses anteriores del bienio radical-cedista, y se proponen algunos decretos para quitar licencias de armas a los grupos, porque en este momento prácticamente todos los grupos estaban militarizados, con armas, en fin, la situación ya se había puesto tensa. Efectivamente, en marzo, poquito después, viene la clausura de Falange. La acusación, tenencia ilícita de armas. Efectivamente, tenían armas como tenían todos. La respuesta de Falange en ese momento es matar, no lo consiguen, a un profesor de Derecho que había formado parte en la elaboración de la Constitución, pero sí murió su guardaespaldas. Días después, el 14 de marzo, detienen a José Antonio Primo de Rivera, también líder de Falange. Había una lista con organizaciones de izquierda que tenían armas y que iban igual que Falange, pero ninguna de ellas fue ilegalizada. Estaban las Juventudes Socialistas Unificadas, o estaban las Juventudes Libertarias de la CNT, es decir, había muchos grupos. Solamente se hizo así. En general, un poco eso ocurrió en el Frente Popular en este momento. Por la presión de toda la izquierda, se le perseguía más a la derecha que a la izquierda. En todas estas movidas que había, la persecución siempre estaba más orientada hacia los derechistas. Azaña decía amargamente en esta época: creo que llevamos más de 200 muertos desde que se formó el gobierno. El gobierno llevaba formado poco tiempo, tal vez no fueran tantos, pero ya había habido muchos muertos por ambos sitios y por todas. Eran líos donde estaban implicados todos. Por lo tanto, la polarización sigue creciendo. El 7 de abril, en este momento de España, tenemos un presidente de la República que es liberal de derechas y el resto de personas son de izquierda. El gobierno, el presidente Azaña y los ministros son de izquierda. Deciden ir a cargarse a Niceto Alcalá Zamora. Y Niceto Alcalá Zamora, la acusación que le hacen es porque había un artículo en la Constitución que decía que si un presidente de la República disolvía las Cortes 2 veces en su mandato era de 6 años, entonces las nuevas Cortes salientes podrían analizar a ese presidente y si le veían algún tipo de movimiento extraño, podría ser destituido. Se da el caso curioso de que fue el PSOE el que le propuso a Niceto Alcalá Zamora que no propusiera a José María Gil Robles de presidente, forzándolo a que convocara
elecciones, y ahora que ha convocado elecciones, aprovecha, una vez que ya ha sido formado el Frente Popular, aprovecha para destituir al presidente, que era el único punto de derechas que quedaba en esta Constitución. Efectivamente, lo votan y destituyen a Niceto Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora cuenta en sus memorias, que aparecieron hace 10 años, 8 años, en 2009, estuvieron perdidas durante 70 años. Aparecieron hace unos años en alguna casa por ahí, por el norte, por Asturias, o no sé, y solo una parte de esta. Hay otras partes que están todavía perdidas, que nadie sabe dónde están. Decía que esto fue un golpe de Estado parlamentario, cuyos ingeniosos o los promotores de todo esto habían sido Azaña e Indalecio Prieto. Azaña e Indalecio Prieto están prácticamente desde el Pacto de San Sebastián, como hemos visto, hasta el final de la guerra. Son los dos hombres que están continuamente a lo largo de toda la República e incluso de toda la guerra, e incluso después en la fase posterior a la guerra ya. Bien, nombran a Martínez Barrios como presidente interino, aunque muy poco tiempo después el gran hombre, que era presidente de la República, Manuel Azaña, pero que era presidente del gobierno, Manuel Azaña, pasa a ser presidente de la República. Y aquí tenemos el primer momento en el que posiblemente España podía haberse salvado del camino que tomó. Porque Manuel Azaña, ya presidente de la República, propuso a Indalecio Prieto que fuera el presidente. Indalecio Prieto, que era del socialista, pero del socialismo más moderado. No estaba tan bolchevizado ni radicalizado como sí lo estaba su compañero Largo Caballero. Pero claro, para salvar esta situación tan compleja, el papel que le quedaba a Indalecio Prieto era unirse con el centro radical de nombre, porque eran centristas, pero claro, los radicales habían perdido mucha fuerza, había ocurrido el extraperlo, con lo cual habían caído en picado. Y por tanto tenía que echar mano también de los moderados de la CEDA. Indalecio Prieto hizo un estudio de todo esto, más o menos consultó, por supuesto, Largo Caballero ni pensarlo entrar a formar parte con los centristas y con imposible. Indalecio Prieto supo que si lo hacía era romper el PSOE y hubiera sido acusado de traidor por el PSOE, cosa que nunca hizo. Entonces siguió y el gobierno pues siguió como estaba. Aquí quiero comparar un poco el Frente Popular francés, porque sin ser igual, porque no es igual Francia que España, ni la situación era igual, pero sí se da un pequeño paralelismo, porque en Francia estaba el socialismo. Habían ganado los socialistas y habían formado un Frente Popular, pero no se llamaba Frente Popular, se llamaba Manifestación Popular. Manifestación Popular, aunque popularmente se le conocía como Frente Popular, el nombre oficial era Manifestación Popular. Frente Popular es que tiene unas connotaciones soviéticas, es del Partido Comunista. Y, de hecho, el nombre lo propuso en España el Partido Comunista, que se llamara Frente Popular. Allí no quisieron ponerle ese nombre, aunque se conocía así, se llamaba Manifestación Popular. Y Léon Blum, que era el líder del Partido Socialista en Francia, estaba en el Frente Popular con los comunistas a la izquierda y con el equivalente al Partido Radical de Centro, eran unos liberales, de izquierdas también. ¿Y qué ocurrió en Francia? Pues que, aunque el Partido Comunista formaba parte del Frente Popular, efectivamente tampoco no formaba parte del gobierno, apoyaba desde el legislativo, no estaba en el ejecutivo, porque el PSOE, el socialismo comunista, el Partido Socialista Comunista, no quiso que los comunistas entraran. Y entre ambos, entre los radicales, es decir, los centristas y el PSOE, y los socialistas franceses, en esa coalición consiguieron salvar la situación en Francia,
Hubo muchas manifestaciones, pero, en fin, llegaron a una serie de acuerdos y digamos que todos estos, pues, la idea que tenían era fortalecer la democracia francesa. Eran antifascistas también, pero tenían por fascistas a los verdaderos fascistas. En España, el Frente Popular era antifascista, pero los fascistas eran desde Lerroux a la Ceda, moderados, extremistas, monárquicos, es decir, todo era fascismo. Si no eran ellos, todo se calificaba como el fascismo. Francia salvó la situación, la democracia. 2 años después, 1 año después, en el 27, convocaron nuevas elecciones y ya salió un partido más moderado. Aquel momento tenso consiguieron salvarla. En España, la posibilidad era aquella que los políticos hubieran hecho esos movimientos, no lo hicieron y por lo tanto el gobierno tenía que seguir con el Frente Popular, apoyado por todos estos partidos que hemos dicho. Se presenta como presidente, Manuel Azaña presenta como presidente a Santiago Casares Quiroga, que va a ser el presidente del Consejo de Ministros ya hasta prácticamente que llegue la guerra. La erosión de la democracia, por tanto, continúa. Estamos ya en la fase final, en mayo y en junio, y las huelgas son multitudinarias. Las huelgas, bueno, hay 2 problemas básicamente. Bueno, 2 no, todos son problemas, pero digamos que los 2 problemas más gordos que tiene España en este momento es el orden social y el problema económico. Y los 2 juntos pues son una bomba de relojería. Huelgas multitudinarias de marinos mercantes, de empleados de hotel, de la metalurgia, de campesinos, de la construcción. La manifestación de la construcción en Madrid estuvo apoyada por más de 80.000 obreros. Eso es una barbaridad. Y se exigían mejoras. El gobierno dio las mejoras que pudo. Por ejemplo, hubo mejoras salariales. En 1935 el salario estaba en 6 pesetas. A partir de todos estos acontecimientos se subió al doble, a 12 pesetas. Pensemos que los milicianos en la guerra ganaban 10 pesetas, para situarnos cómo sería el dinero, por día. Muchas hectáreas de terreno cambiaron, muchas hectáreas de tierra cambiaron de propietarios, porque hubo muchas expropiaciones, y la situación pues era complicada. Incluso pues, parece ser que llegó a haber sitios en los que muchos terratenientes decidieron irse y abandonar porque no podían hacer cambio a todo eso, hacían sus cuentas de ganancias, pérdidas, imposible, dejo las tierras, me voy y desaparezco. Y se dieron casos paradójicos como que en algunas ciudades los alcaldes obligaban a los terratenientes a quedarse a cargo de la tierra. No les dejaban irse, aunque dejaran la tierra. Se tenían que quedar allí para responder ante todos los jornaleros. Con lo cual, la violencia estaba a flor de piel. Policías que mataban en manifestaciones a obreros, obreros que mataban a falangistas, falangistas que mataban a líderes de la izquierda, policías que caían muertos en las redadas y en las manifestaciones que había. De tal forma que en una situación como esta, pues, la producción se vino abajo y la evasión de capitales, todo el que pudo se llevó el dinero. La situación era crítica y llega un momento en julio, que se puede dar otro momento para salvar la situación. El plan propuesto era por Felipe Sánchez Román, que era del Partido Nacional Republicano, que se retiró del gobierno republicano porque dijo que si entraba el Partido Comunista, ellos se retiraban. Y como el Partido Comunista entró en el Frente Popular porque el PSOE lo exigió, Felipe Sánchez Román dijo, me retiro. Y en este momento propuso un nuevo intento, un plan concreto de salvar la situación que tenía la República. Cositas que decía, por ejemplo, reprimir la incitación a la violencia,
un desarme general de todos los grupos, la prohibición de sociedades uniformadas y militarizadas, porque ahí no solo era Falange, aunque Falange ya ni funcionaba, era clandestina, pero todos iban uniformados. Allí de lejos tú sabías si era de las Juventudes Socialistas Unificadas o si eran Juventudes Libertarias o si eran del POUM o qué eran. Cada uno tenía sus distintivos y funcionaban. El presidente Casares Quiroga se niega al plan concreto de Felipe Sánchez Román, diciéndole que eso nos llevaría directamente a la dictadura, que irónicamente es donde nos llevó el no hacerlo. No sabemos si hacerlo nos hubiera llevado o no, pero el no hacerlo está claro que nos llevó donde nos llevó. Miguel Maura, decía el pobre también, España requiere una dictadura nacional apoyada por las clases sociales, desde los moderados del PSOE hasta los conservadores de la CEDA. Tienen que pagar un sacrificio y que todo sea por la paz. Aunque, decía amargamente Miguel Maura, sé que mis palabras caerán en saco roto, nadie las va a escuchar, como de hecho ocurrió, y la segunda y posiblemente tal vez la última posibilidad de salvar la situación no se salvó porque requería necesariamente en ese momento una unión de los demócratas no extremistas, que todavía había un buen número, con el PSOE, que era el punto ahí complicado, dividido en radicales y más moderados. Sigue, por tanto, el gobierno del Frente Popular, como digo, socialdemócratas unos y los revolucionarios, todos ellos, en este momento, lo que buscaban era la dictadura del proletariado. Aquí no había tonterías ya. Dentro de los revolucionarios, dejando fuera a Indalecio Prieto y la sección del PSOE, que era moderada, para que veáis qué situación se dio, por ejemplo, de cómo el PSOE estaba dividido entre ellos, se produjo un mitin en Écija, allá por mayo, junio, se produjo un mitin en Écija del PSOE y fue a darlo Indalecio Prieto. La inmensa mayoría de los que estaban en el mitin eran caballeristas. Y cuando Indalecio Prieto estaba allí charlando y tal, hubo alguno que empezó y tiró una botella o tiró una piedra, el otro que le empezaron a tirar, que alguno sacó una pistola y unos disparos por allí al aire. Indalecio Prieto, en el mitin del PSOE, salió por pies, corriendo con su guardaespaldas, se montó en el coche y salió pitando de Écija, y detrás de ellos otros compañeros del PSOE, en este caso caballeristas, detrás de ellos a perseguirlos, que finalmente no ocurrió nada porque Indalecio Prieto se fue y claro, pero quiero decir la situación que había incluso dentro del propio PSOE. El Partido Comunista, que estaba dirigido en ese momento por José Díaz, el POUM, que estaba dirigido por Andrés Nin y Maurín, todos ellos buscaban en ese momento la dictadura del proletariado, pero la buscaban de forma diferente. Todos estos eran el gobierno, vuelvo a repetir, que era del Frente Popular, aunque el gobierno en sí mismo eran los republicanos burgueses de izquierda. La forma de conseguir la dictadura del proletariado era completamente distinta en cada uno de ellos. Mientras que Largo Caballero pensaba que de alguna forma lo que podría ocurrir para llegar a asaltar el poder era que hubiera un alzamiento militar y a continuación una huelga general, porque no confiaban demasiado en el ejército. De hecho, el ejército se había alzado en el 32, lo recordamos con Sanjurjo, y fue rápidamente reducido. De alguna forma ellos seguían pensando que el ejército podría levantarse, y aprovechando que se levantaban, ellos se entrarían con una huelga general y tomarían el poder, imponiendo ya el régimen que ellos querían y desplazando por tanto a los republicanos que hasta ese momento les habían utilizado, pero que impondrían la dictadura del proletariado. El POUM era todavía más radical. Esto era mediante la violencia rápida y sensata por ellos. Lo que pasa es que eran muy pocos, con lo cual no. Y el Partido Comunista, fíjate, era el partido más moderado que había. No moderado por su objetivo, que era exactamente el mismo, sino el más moderado en la forma de conseguirlo.
y era más moderado porque seguía las indicaciones de la Cominter. La Cominter era la tercera internacional, y la tercera internacional mandaba información. Ya en este momento ya estaba en contacto con el PC, y por eso el PC fue siempre el grupo más unido que hubo en la izquierda. Eran indestructibles, era el grupo más cohesionado, no se peleaban, lo tenían todo claro lo que tenían que hacer, y todo venía de la información que tenía que venir de la Unión Soviética. El plan era un plan kerenskista. El plan Kerensky era un señor que tuvo unos ingenios fantásticos para crear la base social para la revolución en la Unión Soviética, aunque como hombre de acción era completamente nulo. Pero pensaban que lo primero que había que crear era la situación propicia para que se produjera la revolución. La situación propicia era, por tanto, aliarse con los burgueses de izquierdas, con los republicanos, como de hecho estaban. En esa fase había que eliminar todos los elementos derechistas que hubiera alrededor. Se estaban haciendo. Falange, Niceto Alcalá Zamora, llevaban ya el camino. Esto debía hacerse mediante la violencia y mediante leyes. Una vez que se hubieran eliminado todas las derechas, todos los elementos derechistas, entonces sería el momento de imponer lo que ellos llamaban una república de nuevo cuño. Esta república de nuevo cuño vendría a ser una república popular, y una vez que tuviéramos la república popular, sería el momento ya de dar el salto a la dictadura del proletariado. Es decir, que todos buscaban lo mismo, pero no en la misma dirección. Y si nos vamos todavía más a la izquierda, teníamos todavía más partidos, más movimiento social, que eran la CNT. La CNT era el grupo más potente que ha habido jamás de anarquistas en el mundo. El movimiento anarquista que hubo en España no lo ha habido en ningún otro sitio del mundo. Eran disciplinados absolutamente. Eran ultraortodoxos en su visión de la utopía. En Francia, por ejemplo, que no había anarquistas. De hecho, la Comuna de París fue ventilada en un pispás, lo quitaron del medio, pero aquí no, aquí España era el grupo anarquista. Pues todos estos no querían la dictadura del proletariado ni a sol ni a sombra. Ellos lo que querían era el comunismo libertario, es decir, el colectivismo. Por lo tanto, otro grupo más que tenía unas ideas diferentes dentro de la izquierda. Fascistas, todos los demás, desde la CEDA, los partidos radicales, los tradicionalistas, los conservadores, los monárquicos, etc. Y aquí empiezan ya los militares, en este estado venían conspirando desde atrás, pero aquí más o menos se lo cuentan ya a Calvo Sotelo y a Gil Robles. Le dicen que el golpe militar se está preparando. Ellos pues seguramente ya lo sabían, pero aquí lo que se hace ya es que dan el apoyo oficialmente. Dicen, parece ser, que Franco le propuso a Azaña, bueno, en este momento todos los militares que había tenían que ser retirados de sus puestos importantes, sobre todo si se pensaban que eran de alguna forma tendentes o proclives al alzamiento. En ese sentido, Godet lo mandaron a Baleares, a Emilio Mola lo mandaron a Pamplona, Sanjurjo desde aquel momento estaba en Portugal, a Franco lo habían mandado a Canarias, y Franco, antes de irse a Canarias, le propuso a Azaña que por qué no se quedaba en Madrid sirviendo a la República, e incluso podía ayudar si en caso de que hubiera algún intento de conspiración. Azaña, soberbio y con desprecio como siempre, vino a decirle: yo no estoy preocupado ni por los militares ni por el país. A Canarias. Se fue para Canarias, y el líder del alzamiento, de la revuelta de la insurrección militar que se está gestando, va a ser José Sanjurjo, desde Portugal. El director, como se hacía llamar clandestinamente, sería Emilio Mola. Y están buscando un alzamiento el día 10 de julio. Pero
parece ser que se cancela por falta de apoyos, porque es necesario que Franco apoye desde Canarias. Entonces, como Franco en un principio no estaba muy dispuesto, se ve que Sanjurjo decía: con Franquito o sin Franquito salvaremos a España. Estaba ya dispuesto a seguir con o sin él. Franco, el 11 de julio, en mensajes cifrados, decía: geografía poco extensa, visibilidad reducida. Es decir, no estaba preparado para hacer. Franco era un tío, un gallego, que para que diera un paso mal lo tenía que tener todo bien controlado, y si no, no hacía nada. Y de hecho, no hizo nada. Pero todo cambia al día siguiente. El 12 y el 13 de julio va a cambiar todo por completo y va a hacer que Franco entre ya directamente al alzamiento. El día 12 se asesina a José del Castillo. ¿Quién lo asesina? Pues Ian Gibson dice que un tercio de regulares, un tercio de requetés, es decir, de carlistas. Paul Preston dice que la falange. En cualquier caso, asesinan a José del Castillo y ese mismo día 12 de julio por la noche se van al cuartel de la Guardia de Asalto de Pontejos, que está allí al lado del ministro de la Gobernación, en la Plaza del Sol, y se reúnen allí un grupo mixto donde están guardias de asalto, guardias civiles, policías, milicianos del PSOE, milicianos del PC, y reciben una carta de la seguridad, de la Dirección General de la Seguridad, donde le dan una serie de nombres y de falangistas que tienen que arrestar. Estos allí en el cuartel de asalto de Pontejos creen que eso es insuficiente y deciden poner en la lista a Santiago Calvo Sotelo, a Goico Echea y a José María Gil Robles. Sale una escuadra mixta esa misma noche a las 2 de la mañana, con Fernando Condés, capitán de la Guardia Civil, a la cabeza, y se van a casa de Goico Echea. Goico Echea no estaba. Se van a casa de Gil Robles, tampoco estaba en su casa, y llegan a casa de Calvo Sotelo. Llegan al piso, hay allí unos guardaespaldas de Calvo Sotelo, le dicen dónde van, enseña su carné de la Guardia Civil, le dicen que va a haber una reunión importante en la Dirección General de Seguridad, es urgente que vaya a Calvo Sotelo, así que le dejan subir, suben, se lo explican a Calvo Sotelo: una reunión, nos tienes que acompañar, bajan, se montan y tal. A la tercera o cuarta escuadra, Luis Cuenca le pega 2 tiros en la nuca a Calvo Sotelo y lo tiran en el cementerio de la Almudena y lo encuentran al día siguiente. Este es el momento en que Franco ya ha dicho: hasta aquí hemos llegado, esto ya no va a seguir así, y toma parte activa en el alzamiento. De hecho, ya 2 días después, el 17 de julio, se produce una insurrección en Melilla, que es el primer sitio donde se levanta. Dicen que es para restablecer el orden dentro de la República. Todo el pueblo empieza a pedir armas. El pueblo pide armas y el presidente Casares Quiroga se niega a dar armas, porque sabe que de alguna forma, si da armas al pueblo, dar armas al pueblo era dar armas a los partidos y a los sindicatos. Dar armas a los partidos y a los sindicatos era que el gobierno perdiera el control del gobierno y que pasara ya a una cosa un poco diferente, donde el gobierno ya no tendría el control, con lo cual se niega a entregar armas. El 18 de julio, al día siguiente, se produce la sublevación de Marruecos y Casares Quiroga rápidamente envía barcos al estrecho de la Marina. También manda una aviación al cuartel que estaba próximo a Tetuán, donde estaban los regulares, y manda un avión y bombardea aquello. Bombardea matando
a algunos, dicen 17 ciudadanos no militares. Eso les sirve al movimiento militar para unirse todavía con más fuerza a los militares que estaban en Marruecos. Curiosamente, con todo lo que se ha hablado y se habla de, que es correcto, vamos, de los bombardeos de Franco en las ciudades españolas, el primer bombardeo que causa bajas civiles lo hace la propia República. En este caso es Casares Quiroga el que manda a bombardear, aunque en Madrid y en España se seguía diciendo que ha habido una pequeña insurrección, pero prácticamente ya está aplacada y no ocurre nada. España está tranquila y sigue el gobierno de la República. No era así. De hecho, tiene que dimitir Santiago Casares Quiroga. Al día siguiente es el 19 de julio. Fijaros lo que pasa el 19 de julio. Vamos a tener 3 presidentes. Empezamos con Santiago Casares Quiroga, dimite, Azaña se lo dice a Martínez Barrio y además le dice a Martínez Barrio: carta blanca para cortar la situación crítica que tenemos. Martínez Barrio llama por teléfono a Maura. Maura es el que hacía un mes y medio había propuesto la alianza de esos demócratas. Nadie le había hecho caso y ahora ya decía: nada que hacer, yo ya paso. Habla con Indalecio Prieto, demasiado tarde porque ya es un momento que es imposible hacer nada. Habla con el general Emilio Mola y Emilio Mola dice: la insurrección ha empezado y aquí ya no hay marcha atrás. Martínez Barrio dimite ese mismo día, se niega también a armar al pueblo y ese mismo día, el 19, entra como nuevo presidente José Giral. Y José Giral arma por fin al pueblo, da armas y a partir de ahí pues podemos decir que empiezan las dos Españas. Pero las dos Españas que como en la aporía de Zenón de Elea, entre la tortuga y Aquiles, a su vez podríamos dividirlas casi hasta el infinito, porque si nos vamos a las divisiones que había en el bando nacional, bueno, pues ya ves tú, carlistas y falangistas a muerte, monárquicos liberales con liberales conservadores a muerte, carlistas dentro del grupo de los monárquicos, carlistas y alfonsinos, pues, tú, habían tenido 3 guerras civiles a muerte, desde que Fernando VII hizo la ley sálica y dejó todo preparado para que la reina fuera su hija Isabel, y los carlistas dijeron que esa no era la forma, que la forma como realmente le correspondía era que el rey que tenía que ser no era la hija porque era mujer y tenía que ser hombre, debía pasar a manos del hermano de Fernando VII, que era Carlos. ¡Pum! La guerra. O sea que en estas fechas estaban a muerte también. ¿Qué ocurría en el otro bando? Pues lo mismo. Socialistas peleados con los cenetistas, con la CNT, socialistas peleados con los comunistas a muerte con los cenetistas, con los anarquistas, los comunistas como PC, un bloque, pero con otros comunistas, madre mía, los otros eran acusados de trotskistas, todos los del POUM eran trotskistas y vendidos al oro fascista. Los anarquistas, pues había un grupo más moderado y otro grupo más radical, y ya para colmo venían los más radicales de todos, que eran la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, que estos eran ya más radicales, donde estaban los amigos de Durruti, que eran los que están después en la guerra. Por lo tanto, podemos plantearnos la pregunta: ¿la guerra civil fue una expresión bélica entre la democracia y el fascismo? Yo creo que hoy es difícil sostener que lo que se produjo entre 1936 y 1939 fueran un enfrentamiento entre democracia y fascismo. Ni todo en el bando nacional era fascismo, ni todo en el bando republicano era demócrata. De hecho, Araquistain, que como digo era un
un ideólogo del PSOE, de la línea caballerista, le escribe en julio a su hija que estudiaba en Londres, le escribe una carta donde le decía: me parece que entramos en la fase más dramática de la República, o viene nuestra dictadura o viene la otra. Creo que más en esa línea, no sé, no lo sé, pero creo que un poco en esa línea es por donde iba. Y ahora ya voy a terminar con estas divisiones que había de los dos bandos. En la guerra tenían que unificarse necesariamente. Para hacer una guerra no pueden estar así de divididos. Bien, pues, ¿cómo se produce la unificación? La unificación en el bando nacional se produce con una rapidez tremenda. En el bando nacional se reúnen en Salamanca en septiembre del 36, es decir, un mes y pico después de la guerra, se reúnen una junta de generales y deciden nombrar a Franco generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire. 2 o 3 días después deciden que hay que cambiarlo y entonces le van a nombrar jefe del Estado del gobierno español mientras dure la guerra. Pero 2 días después, en ese mes de septiembre, deciden llamarlo ya jefe del Estado español. Punto. Eso es el 1 de octubre de 1926. Junto con ese nombre de jefe de Estado español va unido el concepto de caudillo, que es similar al de Führer o Jus en Italia o en Alemania. Y el lema es un lema copiado de la Alemania totalitaria del momento: una patria, un Estado, un caudillo. El diseñador del gobierno del Estado franquista será su cuñado Ramón Serrano Súñer, y prácticamente ya en este momento carlistas y alfonsinos, por ejemplo, que habían tenido 3 guerras, están todos a una. Falangistas y carlistas, que se habían matado entre ellos, están todos a una. Todos están a una, a la guerra. ¿Qué ocurre en el bando republicano? No siguen la misma línea. En el bando republicano se había armado al pueblo y por lo tanto las milicias campaban a su ancha. El ejército también tenía su poder porque se había revelado no más de la mitad del ejército. Si se hubiera alzado el ejército completo, la guerra posiblemente hubiera durado 1, 2 semanas, 3 semanas, pero ante un ejército no hay nada que hacer. Se levantaron una parte del ejército, no toda. Pues este ejército republicano, fiel a la República, que seguían allí, con los milicianos, con los sindicatos, con los partidos. Lo que reinaba en esos primeros meses de la guerra, ya estamos en la guerra, era la ineficiencia y la rivalidad entre milicias. De hecho, se dan situaciones en las que están en la trinchera comunistas y anarquistas. Están los comunistas pegando tiros en el frente contra los fascistas y los anarquistas se están riendo de ellos, metiéndose con su hombría: vosotros no servís. Cuando les tocaba cambiar el turno, se cambiaba el turno y entraban los cenetistas y salían los otros. Entonces eran los otros los que se burlaban de ellos. Esto va a permanecer así prácticamente a lo largo de los primeros meses de la guerra, y donde va a empezar a cambiar todo va a ser en Barcelona en el año 27. Es decir, durante todos esos meses las rivalidades entre las milicias, cada uno va a su manera, no hay un orden concreto, y va a ser en Barcelona en los sucesos de mayo del 37. Ahí lo cuenta todo esto de una forma maravillosa George Orwell en un libro que se llama La historia homenaje a Cataluña. Y voy a ser rápido ya para terminar porque ya se está haciendo demasiado largo, tal vez demasiado pesado. La CNT había tomado todo el poder en Cataluña. La CNT era muy potente en Cataluña, en Extremadura y en algunos sitios de Andalucía, y allí tenía el poder total. De tal forma que la CNT tenía cogido el poder, tenía tomado el edificio de la Telefónica. El edificio de la Telefónica es donde se mueven todas las telecomunicaciones y por lo tanto tienes toda la información de quién va, quién no va, quién habla, con quién habla. Tenían todo el control. Pero el día 4 o 3 de mayo, la policía de la Generalidad deciden ir al edificio de la Telefónica. Entran a tiros entre
la policía de la Generalidad con la CNT, todos republicanos, porque el frente más próximo estaba en Huesca o en Teruel, a unas cuantas decenas de kilómetros de Barcelona. Barcelona y toda Cataluña era territorio republicano. Pues se lían a tiros entre ellos y la Generalidad entra en el edificio de Telefónica, ocupan la primera planta, se pegan ahí unos tiros, la cosa está así de tensa. Total, que al día siguiente Barcelona entera se levanta llena de barricadas. En una parte están los comunistas, en otra está la CNT, en otra hay socialistas, en otro está el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que es el verdadero Partido Comunista, aunque en Barcelona se llamaba PSUC. Y aquí se produce un enfrentamiento de dos bloques dentro. Podemos llamarle que es una guerra civil dentro de la Gran Guerra Civil. Una guerra civil dentro de la izquierda. Y en esta guerra a la CNT se le une el POUM, a la Generalidad se le unen los comunistas del PSUC, y las dos visiones son: una es hacer la guerra por parte de la Generalidad y del PSUC, y otra es hacer la revolución. Y esto tenemos una conferencia que se llama así: Luis González Sanz y Carlos Oset, ganar la guerra o hacer la revolución. Seguramente este será el tema que traten de lo que ocurrió dentro de las mismas tropas republicanas. El líder del POUM era Andrés Nin, y después de haber tenido estas disputas, salen vencedores prácticamente el PSUC, el Partido Comunista, y en este momento, que el presidente era Largo Caballero, le dicen que tiene que ayudarle a que disuelvan el POUM. Han cogido a unos cuantos dirigentes del POUM, entre ellos a Andrés Nin. Andrés Nin era un hombre que había vivido en la Unión Soviética y había formado parte del gobierno soviético, hablaba ruso perfectamente. De hecho, es el traductor del ruso al catalán de obras como la de Dostoyevsky. O sea, el tío era un intelectual. Y entonces son arrestados el grupo de los dirigentes del POUM, de este Partido Obrero de Unificación Marxista, y se los llevan a Valencia, que era donde estaba la capital de la República en ese momento. Pero Anín desaparece, nadie sabe dónde está, y ya a final de mayo, que se había hecho con el poder el PSUC y la Generalitat, y por tanto habían apartado ya de esa situación a la CNT, ya lo que quieren es que el Partido Comunista sea el que lleve el control, porque de hecho son los únicos que están recibiendo armas. Las armas vienen de la Unión Soviética, por la parte republicana me refiero. Vienen por la Unión Soviética, puesto que se le había llevado el oro de España, se lo habían llevado a Moscú, y por lo tanto la Unión Soviética era el único país que estaba abasteciendo de armas. Y el contacto directo de esa entrega de armas era el Partido Comunista de España. Entonces el Partido Comunista le dice a Largo Caballero que tiene que disolver al POUM. Largo Caballero se niega, diciendo que él jamás disolverá a un partido obrero. Ese es el final de Largo Caballero. Inmediatamente después entra Nin, un hombre que era moderado, pero en la situación, en el contexto en que se encontraba, solamente podía estar del lado del Partido Comunista, no quedaba otro. Si era el único sitio por el que estaban entrando oficiales, si estaban entrando armas, si querían resistir en la guerra, si querían seguir funcionando en la guerra, tenía que ser de la mano de Negrín. Los del POUM seguían preguntándose: ¿dónde está Nin? De hecho, aparecieron en las paredes, aparecieron: gobierno de Negrín, ¿dónde está Nin? Los comunistas del Partido Comunista les ponían abajo a continuación: en Salamanca o en Berlín. Salamanca, donde se había hecho a Franco el jefe, y Berlín, la capital de los nazis, donde estaba la Cancillería de Hitler.
Pues bien, no estaba ni en Salamanca ni en Berlín. Estaba en Alcalá de Henares sufriendo unas torturas atroces, despellejado vivo para tocarle los puntos más sensibles y intentando que hiciera una declaración de que él era trotskista y que efectivamente se había vendido al oro del fascio. Jamás lo hizo y esto no se supo hasta el 2000, no se supo con seguridad hasta el 2009 o por ahí, o no, 1990 y tantos, que los archivos de Moscú se abrieron y pudieron ir los estudiosos. Y se sabe que efectivamente todo lo que ocurrió con él. Una asociación de comunistas y soviéticos lo cogieron, lo llevaron a Alcalá de Henares, intentaron que hiciera esto. Como no lo hicieron, finalmente no se sabe si murió de las torturas o que ya cansados decidieron matarlo. El caso es que está por ahí. Y ya para terminar, la división de la izquierda en la República llegó hasta el último momento. En Madrid ocurrió una cosa, que el ejército republicano se levantó contra la propia República. En este momento era Negrín y el ejército ya estaban agotados, ya había una sección que no querían seguir la lucha, que querían ya buscar una paz negociada, una rendición como fuera, y entonces el general Casares Quiroga, junto con el socialista Besteiro moderado y muchos de la CNT y de la izquierda republicana, preparan un levantamiento para derrocar al gobierno de Negrín. Efectivamente, entran en conflicto los dos ejércitos y después de unos cuantos días de guerra y más de 2.000 muertos, el 1 de octubre Franco entra en Madrid prácticamente sin ningún tipo de oposición, puesto que la oposición ya se han encargado ellos de eliminarse. Y yo con esto ya solamente voy a terminar con una frase de un socialista, de Araquistain, que en 1957, es decir, ya en el exilio y mucho tiempo después, dijo: los españoles hemos necesitado de 4 guerras civiles para llegar a la conclusión de que son inútiles y absurdas. Ya era hora. Muchas gracias.